Ahora sí, les invito a abrir sus Biblias al capítulo 3 de Primera de Timoteo, donde estamos llegando a la conclusión de este primer capítulo, esta pequeña sección de los versículos del 14 al 15, de la cual comenzamos a meditar hace un par de semanas. Pero en esta breve porción el apóstol Pablo resume la razón primordial y propósito de la iglesia. Ya vimos que la iglesia tiene una misión que cumplir y un mensaje que predicar. Los versículos del 14 al 15 nos hablan de esa misión de la iglesia y vamos a dar lectura una vez más. Esto te escribo, versículo 14, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo se dirige a su hijo en la fe, Timoteo, quien estaba en Éfeso, llevando a cabo la tarea que no había sido completada por el apóstol y que ahora necesitaba que Timoteo corrigiera muchos aspectos del ministerio. Y Pablo le recuerda en estos versículos el propósito fundamental del por qué él escribió esta epístola. Te escribo esto, aunque tengo la esperanza de irte pronto a ver. El versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia de Jesucristo es columna y baluarte de la verdad. A la luz de esta afirmación, vemos que la misión de la iglesia es sostener en alto, de lo cual hablamos, la verdad de Dios. Somos, en un sentido, el guardián y protector de la verdad de Dios revelada en las Escrituras. La iglesia tiene como misión defender, proteger, poner en alto la palabra de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Dijimos la última vez que nos asirnos de la verdad, la estudiamos, la obedecemos, la defendemos, la vivimos y por último la proclamamos. Estos son los elementos que distinguen a una iglesia comprometida con su misión. El legado de Cristo a su iglesia es el cuidado y proclamación de su palabra. ¿Se acuerdan cuando el Señor en su oración intercesora por los discípulos, los 11, Judas ya había abandonado a este grupo? En el capítulo 17, el versículo 14, el Señor dice, Jesús, dirigiéndose al Padre, dice, yo les he dado tu palabra. En Hechos 2:42 vemos que la iglesia tomó muy seriamente ese legado que Cristo había dejado a sus apóstoles y leemos en el versículo 42 de Hechos 42 que la iglesia, los que se habían convertido, las primeras 3,000 almas que llegaron a los pies de Cristo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Lo primero que hacían, dedicarse a estudiar, a entender, obedecer, defender la doctrina de los apóstoles. Y la doctrina de los apóstoles es justamente las palabras que el Señor les dejó. En Hechos 6:4, otra vez nos dice el apóstol Pedro que lo principal o lo primero que los apóstoles tenían que hacer era justamente predicar o dedicarse al ministerio de la oración y el ministerio de la palabra. Nosotros, dice Pedro, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Esto es prioritario en la iglesia, el ministerio de la palabra. En Hechos 4, el versículo 31, nos dice que y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Los creyentes habían tomado ese reto seriamente. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos 12:24 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Otra vez en el capítulo 12 de Hechos, el versículo 20 dice, así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. En otras palabras, la defensa y proclamación, el ministerio de la palabra de Dios siempre ha sido la misión de la iglesia, desde su comienzo hasta el día de hoy, nada ha cambiado. Es nuestra misión entonces como iglesia, es nuestro ministerio como iglesia, levantar, poner en alto la palabra de Dios. Eso es prioritario. Por eso lo hacemos continuamente.
Ahora, ¿cuál es el mensaje esencial que la iglesia debe proclamar? De eso justamente nos habla el versículo 16 de este pasaje de 1 Timoteo 3, al cual vamos a dar lectura. Este es el mensaje de la iglesia. La misión es exaltar, poner en alto la palabra de Dios. El mensaje es el siguiente, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, o Él fue manifestado en carne, como algunas versiones lo tienen, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El mensaje de la iglesia es el mensaje del Evangelio de Jesucristo en una forma singular. Esta es la médula de lo que la iglesia predica y enseña. En Lucas 24, en los versículos 46 y 47, el Señor Jesús les recordó a sus discípulos y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Este mensaje entonces se convierte, el mensaje del Evangelio de Jesucristo, se convierte en el mensaje de los apóstoles. Los apóstoles continuamente y constantemente hablaban del Señor Jesucristo. Tal vez un ejemplo característico de este mensaje apostólico lo encontramos en Hechos 10. Este es el apóstol Pedro. Comenzando con el versículo 37, Pedro dice, vosotros sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret, y ahí comienza, con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Escuchen la transición ahora en el versículo 39. Y nosotros, dice Pedro, en nombre de los apóstoles, y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra, de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándole en la cruz. A este, hablando de Jesús, Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, y otra vez Pedro dice, a nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Los apóstoles. ¿Cómo sabemos esto? Porque dice el versículo, a nosotros que comimos y bebimos con Él, después de que resucitó de los muertos. Y escuche, este es lo que nos mandó a hacer, dice el versículo 42, y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y los muertos. Pedro dice, nosotros que fuimos testigos de lo que Él hizo y predicó, fuimos mandados a predicar. Nosotros los apóstoles fuimos encomendados. En otras palabras, Pedro dice, ese mensaje no fue una opción que teníamos, sino que fue un mandamiento de Dios. Nosotros fuimos mandados o encomendados a predicar ¿qué? Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Pablo afirma o corrobora lo mismo como apóstol en 1 Corintios 1:23 cuando dice, pero nosotros predicamos a Cristo. ¿Cristo cómo? Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, ¿se acuerdan? Y necedad para los gentiles. No importa. No importa cómo sea recibido nuestro mensaje. Nosotros, Pablo dice, fuimos llamados a predicar a Cristo crucificado. En esta misma epístola, en el capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo dice, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. No especulaciones, no filosofías, no debates, no ideas de seres humanos o cosas que podrían ser lindas de escuchar, sino que me propuse, dice Pablo, saber nada, sino Cristo crucificado, el mensaje apostólico. 2 Corintios 1:19, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, fue predicado entre vosotros por nosotros. Cristo Jesús
Otra vez. 2 Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros, dice Pablo, nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Otra vez. El mensaje es uno, Jesucristo. No hay otro mensaje. Juan, el apóstol, en su primera epístola, capítulo 1, versículo 1, dice, lo que existía desde el principio, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Este es el apóstol Juan, testigo del Señor Jesús. Lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de la vida, y le llama a Cristo el verbo de la vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio. Y os anunciamos la vida eterna, dice Juan, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿A quién se refiere? A Cristo, Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, dice, os proclamamos también a vosotros. Otro del grupo apostólico. El mensaje nunca cambia. Pedro, Pablo, Juan, el resto de los apóstoles predicaban a Jesucristo. El mensaje apostólico era y es el mensaje de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Ese mensaje no ha sido alterado, no puede ser alterado, es el mismo desde aquel día hasta el presente. La Iglesia, si va a ser fiel a su llamado, debe siempre proclamar el mensaje de Jesucristo. Entonces, 1 Timoteo 3, versículos del 14 al 16, en este breve pasaje, el apóstol resume, el propósito, la misión de la Iglesia, mantener en alto y defender la verdad de Dios y el mensaje primordial de esa verdad de Dios, que es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Ahora veamos en forma más detallada el versículo 16, comenzando con esa gran declaración, grande es el ministerio de la piedad. El versículo comienza con la palabra indiscutiblemente. Bueno, no sé por qué los traductores de la Biblia Valera la tradujeron así, porque es una forma del verbo homologueo, que quiere decir lo mismo. ¿Se acuerdan? Lo hemos tratado en otros contextos. Era una palabra, o es una palabra muy común en el Nuevo Testamento, quiere decir confesar. Si confesamos nuestros pecados, y la palabra es homologueo, si decimos lo mismo que Dios dice acerca de nuestros pecados, confesar, literalmente quiere decir lo mismo, Traducido en forma literal, este pasaje nos dice, todos dicen lo mismo. Pablo se está refiriendo a una afirmación o confesión común en la iglesia. Es la confesión de todos, dice Pablo. La idea es que esta era la convicción unánime entre los creyentes. Todo el mundo en la iglesia está de acuerdo con esta declaración. Es lo que Pablo está diciendo. ¿Cuál declaración, Pablo? Grande es el misterio de la piedad. Toda la iglesia decía lo mismo. Bueno, es muy posible que esta declaración, grande es el misterio de la piedad, sea una frase paralela a la confesión pagana en Éfeso, que encontramos, por ejemplo, en Hechos 19:28, cuando después de que se armó aquella gran trifulca, ustedes recuerdan que viene el Evangelio a Éfeso, y claro, la gente comienza a confesar a Jesucristo, algunos se entregan al Señor, y aquellos que, como el platero Demetrio, que era uno de los mercaderes que hacían estatuitas de Diana, ¿se acuerdan? Claro, la gente se está convirtiendo, quiere decir que le mueve el piso al negocio. Entonces se arma una gran cosa ahí y leemos en el versículo 28, por ejemplo, del capítulo 19, cuando oyeron esto se llenaron de ira y gritaban diciendo, grande es Diana de los Efesios. ¿Ustedes creen que eran tan religiosos? Yo personalmente no pienso que eran tan religiosos. Pienso que el problema era de tipo negocio. De todas maneras, estos paganos decían, grande es Diana de los Efesios. Ustedes recuerdan que los Efesios, donde Timoteo se encuentra, donde esta epístola va dirigida, eran personas que adoraban a la diosa Diana o su equivalente masculino, que era Artemis, de lo cual hablamos la última vez, el dios de la fertilidad. Es posible que Pablo haya tenido en mente esta frase o esta declaración de los Efesios cuando él escribe, en contraste
a esa frase, grande es Diana de los Efesios, lo que él ahora escribe, grande es el misterio de la piedad. Diana no es la grande, lo que es grande es el misterio de la piedad, al cual se convirtió ahora sí en una declaración cristiana. Y dice, todo el mundo cristiano dice lo mismo, o está de acuerdo con esta declaración, grande es el misterio de la piedad. Como ya dijimos muchas veces, la palabra misterio, o traducida a misterio, no se refiere a algo misterioso, sino a una verdad que estaba escondida, ¿se acuerdan? Que ahora está siendo revelada. Esta frase, misterio de la piedad, es paralela al misterio de la fe que ya vimos en el versículo 9 de este mismo capítulo. Ustedes recuerdan que ya lo meditamos, lo explicamos. Dice el versículo 9 que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. La fe cristiana, en esencia, es una fe que no se limita simplemente a asentir con el intelecto un cuerpo de doctrina. En este caso, la doctrina apostólica. El decir que yo creo en Jesucristo, en decir que yo creo lo que la Biblia enseña acerca de Jesucristo, simplemente con el intelecto, no es suficiente. Dice Pablo, grande es el misterio de la piedad. Y lo que está enfatizando, creo, el apóstol es que una fe cristiana, si es genuina, se manifiesta y produce ¿qué? Piedad. Piedad. Por gracia sois salvos por medio de la fe, es cierto. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y muchos se detienen ahí. Bueno, claro, por gracia sois salvos por la fe, yo creo, se acabó. Como viva no importa, el punto es que yo creo. Bueno, la Biblia nos dice que los demonios también creen y tiemblan. Entonces el asentir intelectualmente con un cuerpo de doctrina que llamamos la fe cristiana no es suficiente si esa fe no está acompañada de ¿qué? De piedad. Ese es el punto. Por eso Pablo, aún en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Buenas obras. Las buenas obras nos salvan, ¿saben? Dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe, pero las obras dan testimonio o dan evidencia de una fe genuina. Pablo dice, este es el misterio de la piedad. La fe cristiana es una fe que se demuestra por medio de la piedad. Entonces Pablo se refiere a Jesús. Puedes también que esta frase tenga una referencia particular a Jesucristo. ¿Quién es? Jesucristo es la revelación encarnada de la piedad. El misterio de la piedad entonces tiene estos dos sentidos. Puede referirse a la manifestación práctica de la piedad en la vida de los cristianos, o en el caso particular del contexto, posiblemente se refiere a la encarnación de la piedad, quien es Jesucristo. Entonces los paganos en Éfeso declaraban, grande es Diana de los Efesios, en contraste a ellos, los creyentes declaraban, grande es el misterio de la piedad. Ahora revelado en Jesucristo, este es el Evangelio. Entonces, esto que sigue, en el versículo 16, constituye un himno que posiblemente la iglesia de la época cantaba. Era un himno con 6 líneas. Ustedes la pueden notar ahí. 6 líneas, con 6 verbos aoristos en tercera persona singular, lo cual nos enseña que se refiere a una tercera persona, esa tercera persona, Cristo Jesús. Pero era un himno de la iglesia. Y cantaban esto. Grande es el misterio de la piedad, y podemos notar las estrofas o las líneas que ahí se nos subrayan. Reina Valera abre el himno con la palabra Dios. Dios fue manifestado en carne. Bueno, en los manuscritos más antiguos, la palabra es Él o quién, Jos, no es Teos, como algunos manuscritos más modernos dicen. Posiblemente algún escriba, ya ha sucedido, tenemos manuscritos muy, muy antiguos que tienen la palabra Jos, que quiere decir quién o el qué. Y después tenemos manuscritos mucho más contemporáneos, más cerca a nuestra época, que tal vez dicen Dios. Lo que pasó es que algún escriba, con un celo particular, quiso
afirmar de que la persona a quien este himno se refiere era Cristo encarnado, era Dios. Entonces él inserta la palabra Dios para que a nadie se le pase, ¿no? Que la persona de quien hablamos es Jesucristo. Sin embargo, la palabra es ¿quién? Y por supuesto se refiere a Jesucristo. ¿Qué nos dice este himno acerca de Jesucristo? Bueno, acá nos dice que en primer lugar fue manifestado en carne. La palabra es phanerao, que quiere decir revelar, hacer visible. No quiere decir que Cristo vino a existir, sino que Cristo ya existía. Cristo siempre existió. Más, este pasaje creo que afirma la preexistencia de Jesucristo. Jesucristo existió desde la eternidad porque Él es Dios. Pero en este momento es manifiesto, se hace visible a los os de los seres humanos. Ustedes recuerdan las palabras del Señor Jesús. En Juan 8:58 Jesús les decía, en verdad os digo, antes que Abraham, ¿qué? Fuera, yo soy. O sea, no se les olvide que yo he existido mucho antes que Abraham. En el capítulo 17 de Juan, el versículo 5, orando el Señor dice, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de la fundación del mundo. Cristo siempre existió. Cristo es Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En la encarnación Jesucristo se hizo entonces visible, fue manifestado a los ojos humanos. Colosenses 1:15 nos dice de Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación, el primero, en sentido de jerarquía, no que fue creado. Otra vez en Hebreos 1:3 leemos, Él, Cristo, es el resplandor de su gloria, del Padre, y la expresión exacta de la naturaleza, de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Cristo siempre existió. Por eso es interesante, recuerdan en Juan 14 el diálogo que Cristo tiene con Felipe. Cuando Felipe se le acerca, dice, bueno, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Una propuesta bastante interesante. Y lo que es curioso es observar la respuesta del Señor Jesús. ¿Se acuerdan? Dice, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? ¿Con quién crees que estás hablando? Esa es la idea. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Cómo dices tú entonces, muéstranos al Padre? ¿Ven? Cristo es Dios encarnado. Cristo existió siempre, simplemente acá se nos dice que se hizo carne y habitó entre nosotros, lo que dice Juan 1:14. Él fue manifestado en carne. Cristo, el Dios eterno, ahora hecho visible a los ojos de los seres humanos. ¿Quién es Jesucristo? Lo primero que aquí vemos es Dios manifestado en carne. De hecho, carne viniendo a este mundo para vivir como ser humano, identificándose con aquellos a quienes vino a salvar y morir como su sustituto para pagar por sus pecados. Hay momentos que es apropiado decir alabado sea su nombre, ¿no? ¡Aleluya! Yo no soy muy dado a expresarme de esa manera, pero hay momentos donde el contexto y la ocasión determina que esa es la única reacción. Alabado sea su nombre. Aquel que se hizo manifiesto por nosotros, para salvarnos. Este es justamente el tema, el punto doctrinal que las sectas niegan o tratan de negar. La presencia en carne de Dios sobre la tierra. La persona de Jesucristo. Siempre atacan la persona de Jesucristo. Sea testigo de Jehová, sea mormón, sea ciencia cristiana, sea lo que sea, siempre atacan la persona de Jesucristo y particularmente en este punto el hecho de que Cristo no es Dios hecho carne. Atacan eso. Y es obvio
¿Quién es el enemigo de Jesucristo? Satanás. Y es obvio que Satanás va a tratar de destruir la persona de Jesucristo y su obra, porque es solo y únicamente a través de Jesucristo y fe en Él que uno puede tener ¿qué? Salvación, vida eterna. La destrucción de la doctrina bíblica de Jesucristo impide y desintegra el único medio de salvación. ¿Ven? Claro, Satanás, afanado en perseguir y buscar ese propósito, destruir lo que la Biblia dice acerca de Jesucristo. Negar a Jesucristo como la Escritura lo presenta, escuche bien, es garantizar la condenación eterna del alma. Punto final. Usted tuerza la doctrina de Jesucristo, su persona y su obra, la cambie, usted se está garantizando vida fuera de su presencia, vida eterna fuera de su presencia, lo cual es condenación eterna. Bueno, en segundo lugar, este himno afirma otra cosa. Dice ahí, justificado en espíritu. Justificado es la traducción de dikaio, que quiere decir declarado justo en espíritu. Bueno, ¿qué quiere decir esta frase, declarado justo en espíritu? Puede tener dos matices, dos enfoques. Esta frase puede referirse al hecho de que Cristo fue vindicado o declarado justo en cuanto a su naturaleza espiritual. En otras palabras, la expresión tiene que ver con el hecho de que Jesucristo fue justo y sin pecado. Él es Dios, por tanto no pudo pecar, pero también fue hombre, el hombre perfecto. Él es el justo. ¿Saben qué? A ningún hombre se le puede llamar, basado en su naturaleza, justo. Nadie es justo. ¿No es cierto? ¿Usted es justo? Bueno, si usted se cree justo, está equivocado. La única justicia que un cristiano tiene es la justicia ¿de quién? De Cristo, imputada sobre nuestra persona. Pero al único que la Biblia llama justo, en términos de su naturaleza, y también es hombre, es Jesucristo. 1 Juan 2:1 dice, hijitos, si alguno hubiera pecado, y la implicación es de que todos pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es el único justo. ¿Ven? Y gracias a Dios porque Él es justo. Fue justo y es justo por la eternidad. Nunca pecó. Por eso es justo. Por eso pudo pagar por nuestros pecados. Hebreos 4:15 nos dice que Él fue tentado en todo como nosotros, con una gran diferencia, y esa diferencia es, pero sin pecado. Él es justo. Tú y yo no somos justos. Necesitábamos de un Salvador que pudiera procurarnos esa justicia. Y Él la tenía. Él era Dios, 100% Dios y 100% hombre. En el capítulo 7 de Hebreos, el versículo 26, el autor de este libro describe a Cristo como santo, escuche bien, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Imagínense. El único que puede ser descrito en esos términos es Jesucristo. Sin duda Jesucristo fue el justo, quien murió entonces ahora sí como sustituto de aquellos que no lo eran. Nosotros, pecadores. 2 Corintios 5:21 lo dice en una forma muy clara, el que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado, en el sentido de que llevó nuestro pecado sobre su cuerpo en la cruz, que es lo que vamos a recordar a través de la Santa Cena, para que nosotros fuésemos o llegásemos a hacer justicia de Dios en Él. Imagínense, piensen eso, que Dios cuando lo ve a usted cristiano, a pesar de su conducta, a pesar de sus continuos fracasos y pecados, el Señor lo mira a usted como justo en Cristo. No en su justicia personal, sino a través de la justicia de Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Por eso podemos venir libremente ante el trono de Dios y decirle, Padre, aún después de haber caído de narices, haber pecado y haber ofendido su nombre. ¿Saben por qué Dios nos acepta?
porque nos acepta en la justicia de Cristo. ¿No es bendito el Evangelio? Gracias a Dios una vez más. Jesucristo fue Dios, el hombre, Dios y hombre al mismo tiempo, absolutamente sin mancha, absolutamente sin pecado, y porque Él fue Dios y hombre perfecto, pudo morir como nuestro sustituto en ese sacrificio perfecto para la salvación y justicia de los que en Él confían. Ahí está el punto. Debemos confiar en Él, sola y exclusivamente. Entonces la frase justificado en el Espíritu puede referirse a eso, o también puede interpretarse como el testimonio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo con mayúscula, quien afirmó la justicia de Jesucristo resucitándole de los muertos. Sin duda la palabra de Dios declara esto también. Por ejemplo, en Romanos 1:4 nos dice esto acerca de cómo el Espíritu Santo afirma la justicia de Cristo, resucitándole de los muertos. Dice Romanos 1:4, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, o el Espíritu Santo, por la resurrección de los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo afirma la santidad del Señor, la justicia del Señor en la resurrección. Es posible entonces que Pablo tenga ambas realidades en mente cuando dice justificado en el Espíritu. Primero, Jesucristo fue vindicado por su naturaleza impecable, lo cual le declaró justo, o también puede ser el testimonio del Espíritu Santo que afirmó su justicia resucitándole de los muertos. Justificado en el Espíritu. En tercer lugar, el himno, este himno que estamos observando, declara que este Cristo fue visto de los ángeles, orao, que es la palabra griega que quiere decir visitar u observar. Tiene también la idea de atender a alguien. Y es obvio que los ángeles, a través de la vida de Cristo, desde su nacimiento hasta su ascensión, estuvieron involucrados en su vida, en su ministerio, los ángeles. Mateo 1 y 2 vimos que los ángeles fueron parte de su nacimiento. Lo leemos particularmente en Mateo 1 y 2. Los ángeles ministraron al Señor durante su tentación también, ¿se acuerdan? En Lucas 22:43 nos dice el autor, Lucas, que un ángel del cielo vino para fortalecerle cuando él estaba siendo tentado y atribulado. En varias ocasiones vemos este tipo de manifestación de ángeles durante el ministerio de Jesús. Venían y ministraban al Señor. Interesante. En una ocasión, ustedes recuerdan, ante Pilato, el Señor Jesús expresó, miren, si yo quisiera, yo pediría al Padre y Él mandaría ¿qué? Legiones de ángeles para protegerme. En otras palabras, yo no vine acá para ser protegido de mi misión. Si yo quisiera, haría esto y legiones de ángeles me defenderían. O sea, los ángeles están sometidos ante Él. Pero vemos que a través del ministerio los ángeles observaban su vida y ministraban a Él. Pero en particular, esta frase aquí, visto de ángeles, se refiere a su muerte y su resurrección, la cual se convierte en el punto focal de su ministerio. Quisiera mencionar que tanto ángeles caídos como ángeles santos tuvieron la oportunidad de ver. Y aun aquellos que no lo vieron inmediatamente y automáticamente durante su crucifixión, nos dice Pedro que Cristo, después de haber muerto, en su espíritu descendió y comunicó su triunfo en la cruz a ángeles encadenados. Leemos, por ejemplo, en el 1 Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó
a los espíritus encarcelados. Y nos escribe el apóstol Pedro a quienes se refiere. Quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Aparentemente, no todos los demonios están activos y sueltos para llevar a cabo su obra maléfica sobre los seres humanos. Hay un grupo de estos que está encarcelado, está atado. Y Jesucristo, después de su muerte, en su espíritu desciende a este lugar donde estos espíritus se encuentran y proclama su triunfo sobre ellos. Pablo nos dice en Colosenses 2:14 que el Señor despojó, ¿se acuerdan?, a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los ángeles caídos, todos ellos, le vieron como el victorioso sobre el pecado, la muerte y el infierno. Y ellos saben eso. Ya saben que están derrotados. Ahora, los ángeles santos, los obedientes, aquellos que no se fueron con Satanás, también vieron la muerte y resurrección del Señor. Marcos 16, Lucas 24, Juan 20, nos indica que ángeles se aparecieron afirmando la resurrección del Señor. En Hechos 1, del 10 al 11, vemos que ángeles se encuentran presentes durante la ascensión del Señor Jesucristo al cielo. Lo que vemos en el Nuevo Testamento es que los ángeles, todos los ángeles, estuvieron envueltos en la vida del Señor Jesús sobre la tierra desde el principio al fin. El punto de esto es que Jesús vino al mundo, Él era Dios, era hombre perfecto, fue a la cruz y en su muerte selló el triunfo sobre el pecado, sobre la muerte y sobre las fuerzas del infierno. El resultado es que entre las huestes espirituales, tanto maléficas como santas, los ángeles caídos le vieron en asombro y le despreciaron. Los ángeles santos le vieron en su asombro y en su asombro, mejor dicho, le adoraron. Pero los ángeles vieron lo que Cristo hizo. En cuarto lugar, el himno nos dice que fue predicado a los gentiles. Predicado a los gentiles. Después de su resurrección, Cristo Jesús es predicado entre las naciones, que era justamente en obediencia a la gran comisión. Cristo Jesús mandó a sus discípulos a predicarle a todo el mundo, a toda nación, aquel que murió a favor de los pecadores y resucitó. Ese mensaje es el mensaje de salvación que se dirige a todas las naciones. Cristo Jesús es el Salvador del mundo. El Evangelio no se limita a los judíos. El Evangelio no era una secta, el cristianismo no era una secta judía, aunque algunos de los judíos lo vieron así. El cristianismo es el Evangelio de salvación a toda criatura. Cristo dijo, id por todo el mundo y haced discípulos de todas las naciones. Entonces, el himno dice acá que fue predicado entre los gentiles. Etne es la palabra, etne, naciones. Ahora, número 5, leemos que fue creído en el mundo. Bueno, como resultado de esa predicación del Evangelio, muchos creen. Desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Muchos creen. Nos dice Hechos 2:41 que la primera iglesia inmediatamente trajo a su grupo 3.000 almas. No es que la iglesia lo hizo, Dios trajo a salvación 3.000 almas. En el versículo 47 de este capítulo 2 de Hechos nos dice que el Señor continuaba añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces los que creían eran agregados. Entre paréntesis, el resto del libro de los Hechos es simplemente una descripción del crecimiento numérico y espiritual de la iglesia primera. El punto es que, de acuerdo a este himno y de acuerdo a la realidad, es que Cristo fue creído en el mundo. Fue creído en ese entonces y ¿saben qué? Gracias a Dios continúa siendo creído por millares de personas. Gracias a Dios por eso. Y finalmente dice acá el himno que fue recibido arriba en gloria. Fue recibido en gloria. Hechos 1, 9 y 10 dice lo siguiente. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos.
Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones, dos ángeles, con vestiduras blancas, que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, la ascensión, vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Y este es el final del ciclo, ¿ven? Cristo vino del cielo, fue manifestado en carne, llevó a cabo su obra perfecta, llamó a un número selecto de predicadores, los apóstoles, para proclamar su evangelio, o maestros también. Llama a los creyentes que creen, a todos los creyentes a través del mundo, que sean testigos de Él. Y finalmente acá vemos que Él asciende al cielo de donde vino para sentarse a la diestra del Padre. ¿Y qué es lo que Cristo está haciendo hoy? Está en ese lugar exaltado, intercediendo por aquellos que Él vino a salvar. Usted y yo, como iglesia de Jesucristo, usted y yo fuimos llamados a poner en alto entonces nuestra misión, poner en alto la verdad de Dios revelada en su palabra, y también fuimos llamados a proclamar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Esto es la médula, esto constituye la médula del ministerio de la iglesia. Todo lo demás que hacemos es secundario. Todo lo demás es totalmente secundario a estas dos prioridades. Oh, que el Señor nos conceda, ¿no es cierto?, un espíritu sensible a estas cosas y una vida que demuestre esto en la práctica día a día. Padre, te agradecemos en esta mañana por esta breve meditación en cuanto a este himno que aquellos primeros cristianos cantaban, recordando la obra, la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque Cristo vino a este mundo. Tú te encarnaste por medio de tu Hijo y viniste a este mundo a morir, a vivir identificarte con nosotros, vivir una vida sin pecado y morir como el justo por nuestros pecados, de tal manera brindándonos salvación. Te agradecemos en esta mañana, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.